Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Acta número 06-2021. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión para el jueves 21 de enero del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, debate sobre la defensa del Parlamento y la democracia en el marco de los reconocimientos internacionales manifestados hacia el presidente encargado Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, quedando aprobado. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al único punto del orden del día. Único, debate sobre la defensa del Parlamento y la democracia en el marco de los reconocimientos internacionales manifestados hacia el presidente Juan Guaidó y la Asamblea Nacional Legítima. La presidencia, para dar inicio al debate, concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien instó este jueves a la Fuerza Armada Nacional a no seguir sosteniendo la dictadura que encabeza Nicolás Maduro, aseverando que ésta se ha convertido en delincuencia armada. Señaló que la consolidación internacional a favor de la causa democrática venezolana es evidente y es un logro del pueblo de Venezuela y de la Asamblea Nacional. Dávila enalteció que no hay un solo país del planeta que haya reconocido a Juan Guaidó como líder nacional que hoy le haya retirado el apoyo. Durante su intervención destacó que el mundo conoce los tratos crueles e inhumanos perpetrados por cuerpos militares y policiales de la dictadura, también de la agudización de la crisis social y de la necesidad de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y la atención prioritaria que merece la emergencia humanitaria. No podemos menos que agradecer los apoyos a la causa del pueblo venezolano. Es el reconocimiento de lo que podríamos llamar la doctrina Guaidó, quien representa la unión de todas las fuerzas democráticas en torno a un proyecto de futuro. El totalitarismo del siglo XXI no se puede enfrentar con métodos del siglo XX. Estamos avanzando y tenga la seguridad que el mundo está pendiente. Tras referirse a la ardua tarea que resulta mantener al Parlamento frente a la dictadura de Miraflores, enfatizó que los factores democráticos permanecerán unidos y que más temprano que tarde la dictadura va a caer. Nosotros lograremos vencer. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Lauren Castro, Luis Florido y Juan Pablo Guanipa, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Muchas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta de por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de voto. Muchas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada. Secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de someter al control autorizatorio la designación del ciudadano Guillermo Rodríguez Laprea, titular de la cédula de identidad número 5.856.812, como gerente general de Monómeros Colombo Venezolano, Sociedad Anónima, en sustitución del ciudadano Gustavo Ramón Sol López. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, ciudadano secretario. De lectura. Comunicación. Despacho de la Presidencia.
Ciudadanos diputados miembros de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela presentes. Tengo a bien dirigirme a ustedes en mi condición de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a las atribuciones que me otorgan los artículos 20, literal A del Estatuto que rige la transición a la democracia, para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de someter al control autorizatorio la designación del ciudadano Guillermo Rodríguez Laprea, titular de la cédula de identidad número 5.856.812, como gerente general de Monómeros Colombo Venezolanos, Sociedad Anónima, en sustitución del ciudadano Gustavo Ramón Sol López. Sin otro particular al cual hacer referencia, quedo de ustedes Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del ciudadano Guillermo Rodríguez Laprea, titular de la cédula de identidad 5856812 como gerente general de Monómeros de Colombo Venezolano, en sustitución de Gustavo Ramón Sol López, por favor indicarlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Queda aprobado. No hay más puntos de la cuenta. Secretario, por favor, de lectura de la propuesta de orden del día. De la sesión de la Comisión Delegada del martes 26 de enero del 2021, hora 10 a.m. Debate sobre la situación actual de la COVID-19 en Venezuela. Debate sobre la deplorable condición de la prestación de servicios públicos de gas doméstico en el país y la presunta relación con explosiones que han costado la vida a habitantes del estado Monagas. Tercero, debate sobre los avances de la Asamblea Nacional y el gobierno interino en la atención de la emergencia humanitaria compleja con el apoyo de los países aliados. Wilfredo José Febre Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Voy a aprobar el orden del día. Secretario de lectura, el primer punto del orden del día. Primer punto del orden del día. Debate sobre la situación actual de la COVID-19 en Venezuela. Muy buenos días, colegas parlamentarios, miembros de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Poder Legislativo de nuestro país. En esta oportunidad me corresponde hablar de un tema que lamentablemente ha sido el peor manejado de toda América Latina, que ha sido el manejo que le ha dado Nicolás Maduro al COVID-19. Hemos encontrado a un Nicolás Maduro lleno de improvisaciones, negocios, mentiras, arrogancia. Todo eso le ha costado hoy la vida a más de 2.000 venezolanos. 2.000 venezolanos que ya no están con nosotros porque no tuvieron cómo dar la batalla contra el COVID-19. Nicolás Maduro, que comenzó poniendo un reggaetonero, jefe de la salud de los venezolanos, haciendo un gran negocio en el poliedro de Caracas, y hoy es chatarra. Nicolás Maduro, que se mantuvo el récord de ser el país que menos pruebas PCR se hacían y se hacen en toda América Latina. El mismo individuo que nos ofreció goticas de Prevengomir, las goticas de Prevengomir, una gotica debajo de la lengua hecha por los cubanos, un negocio más con los cubanos para supuestamente curar el COVID. El mismo del aceite de Malojillo, el mismo que solamente tuvo el Remdesivir solamente para ellos y para el hospitalito de Fuerte Tiuna, nunca para el hospital de Pariata, para el Van Grinker de Falcón, para el Ruiz y Páez de Bolívar, nunca para el ciudadano común, sino para esa pequeña cúpula de enchufados y cercanos a la dictadura. Hoy, luego de ese manejo errático, desordenado, irresponsable e indolente, estamos viendo las consecuencias. Nuevamente, luego del antojo de la farsa electoral, en este momento tenemos más del 60% de ocupación de las terapias intensivas, más del 65% de ocupación de las emergencias, actos irresponsables, deplorables y criminales,
como haber recibido más de 26 equipos por parte de la OMS para hacer 300.000 pruebas y que tan solamente han hecho 1.600 pruebas, no distribuyendo estos equipos a nivel nacional para hacer diagnóstico rápido, oportuno, control de la epidemia, control y aislamiento de los casos. Un país donde lamentablemente nuestros colegas, médicos, enfermeras, camilleros, camareras han llevado la carga más dura, con más de 326 fallecidos, y nuevamente comienza la tasa en aumento de fallecidos en el personal de salud, nuevamente en el occidente de nuestro país, Zulia, Mérida y Táchira. 326 médicos que no estarán más nunca en algún hospital, consultorio, alguna enfermera que no pasará más un tratamiento, algún bioanalista que no procesará más una prueba. Porque no tuvo un hospital, una mascarilla, un tapaboca para poder luchar contra el COVID-19. En este momento, mientras vemos los anuncios de toda América Latina en torno a los inicios de la vacunación, la programación de la vacunación, Argentina comenzó a vacunar, Chile, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Islas del Caribe. En nuestro país no hay fecha todavía para el inicio de la vacunación y seguimos empeñados en la vacuna Sputnik, que no ha mostrado sus estudios fase 3 y que no está dentro de lo que es el esquema COVAX y de certificación internacional de la OMS de vacunas. Todos los países que ingresaron al COVAX comienza su vacunación en febrero. Venezuela sigue lejos de un manejo oportuno del COVID-19. Casos que nos preocupan profundamente, colegas parlamentarios, como en el estado Mérida, donde no hay camas suficientes, hay pacientes en sillas, en carros, pacientes que fallecen en las afueras del hospital sentados en una silla en la emergencia. Toda una emergencia destinada a COVID y que quedó sin capacidad de atender otras patologías que siguen sucediendo en nuestro país. Hoy más que nunca, el COVID-19, los pacientes oncológicos, los pacientes renales, nuestros niños cardiópatas, todos los venezolanos deben obligarnos a levantar nuevamente la voz y a poner la prioridad en la mesa. La prioridad que es la salud y la vida de los venezolanos. La prioridad es seguir construyendo espacios y abriendo caminos para que haya medicamentos, tomógrafos, resonadores, vacunas, tratamientos, terapias intensivas que permitan salvar la vida de los venezolanos. Que este nuevo esfuerzo y este año nos permita sacar lo mejor de la Asamblea Nacional, de la ciencia, de los sectores, de los gremios, de los Estados Unidos, del Grupo de Lima, de la Comunidad Europea, para llevar soluciones y ser nosotros el vehículo de soluciones para tantos venezolanos que hoy lo esperan, tantos venezolanos que hoy sufren, y ser nosotros lo que le devolvamos ese sentido a la política social, de ayuda, de respuesta, que no sigamos viendo con dolor cómo mueren venezolanos por no tener dinero o no tener cómo atenderse en un hospital público en nuestro país. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado José Manuel Olivares. Tiene la palabra la diputada Deyanira Sarabia. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. El día de hoy, en esta nueva sesión de la Legítima Asamblea Nacional y su comisión delegada, nos unimos al debate que para evaluar la situación, la gravísima crisis que sigue confrontando a Venezuela en el sector salud y específicamente relacionado con la pandemia del COVID-19. Para nadie es un secreto que ya mucho antes de la pandemia el sistema de salud en Venezuela presentaba no solamente un colapso, sino una situación compleja ante la indiferencia de quienes, usurpando la autoridad y haciéndose de los recursos que no destinaban para satisfacer las demandas en un sector tan prioritario como el sector salud, veíamos a nuestros hospitales en condiciones deplorables, decadentes, sin inversión de ninguna naturaleza, ni en su infraestructura, ni en sus insumos, y por supuesto mucho menos en los beneficios y las condiciones para nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestros trabajadores de este sector, que por el contrario tuvieron que lanzarse a las calles para protestar y para denunciar las tristes condiciones en las que le tocaba atender a pacientes que desesperadamente y por no tener otra manera acudían
a los centros de salud para tratar de ser atendidos. Vemos cómo a la luz de esta pandemia, bueno, la crisis es mucho mayor. Es mucho mayor porque no solamente que vemos que no hay un diagnóstico, que no hay una planificación, que hay más bien un subregistro de casos, sino que además observamos cómo de manera cínica, de manera irresponsable, el régimen actual de Venezuela pretende exculparse con una suerte de mentiras, de patrañas sobre el tema del manejo y las supuestas imposibilidades que desde esta asamblea y desde el gobierno interino se ha mostrado o se han realizado para impedir la ayuda humanitaria para Venezuela en materia del COVID-19. Por el contrario, se les cae la careta cuando no solamente gobiernos aliados, sino que además la misma gente, el mismo sector salud da cuenta de que ha sido al revés, que aquí lo que ha habido es una gran irresponsabilidad al negarse rotundamente el régimen de Nicolás Maduro a prestar atención al sistema de salud venezolano en medio de una pandemia. Al contrario, las decisiones han sido irresponsables, la manera como se ha manejado el tema de los casos de COVID en el país, haciendo caso omiso a las recomendaciones de los expertos, de la gente que se ha puesto a la orden para poder minimizar el impacto de esta grave pandemia, que aunque pretendan maquillar, aunque pretendan ocultar, sabemos que en Venezuela también ha sido duramente afectada, duramente golpeada y sobre todo en nuestro sector salud, en nuestros héroes, que a pesar de las muertes, a pesar de tantas pérdidas humanas, de médicos, de enfermeras, ahí están y seguirán batallando para poder brindarle atención a los venezolanos. De manera que nosotros hoy no solamente que rechazamos las mentiras y rechazamos el maquillaje y rechazamos lo que se ha pretendido difundir exteriormente y ratificamos no solamente nuestro compromiso con el sector salud, sino además el compromiso con toda Venezuela para que juntos pronto no solamente salgamos de la pandemia, sino que salgamos del virus peor que nos ha tocado a los venezolanos, que es precisamente un régimen tan criminal como el régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Yaritza Aray. En la palabra el diputado Williams Dávila. Colega presidente Juan Guaidó y demás miembros de la mesa directiva de la comisión delegada, colegas diputadas, colegas diputados. Tema muy sensible y humano, hablar del coronavirus. En conmemoración a los 2.100.000 ciudadanos que en el mundo han fallecido y a los más de 1.200, según cifras, que han fallecido en Venezuela, dedicamos este debate, presidente. Más de 120.000 contagiados en Venezuela y 100 millones en el mundo. Nos sensibilizan para entender que este virus asesino no es mentira, existe y hay que derrotarlo. Mucha fe, contención y mente positiva son elementos que toda persona humana tiene para combatirlo. Muchos son los médicos, enfermeros y trabajadores de la salud que han caído en la lucha contra el virus. Excelentes profesionales, amigos muchos que han fallecido. Nadie se ha escapado. Obispos, militares, políticos, pueblo desvalido en general, han muerto por este contagio. Quienes lo hemos padecido hemos visto cuán necesario es una estrategia integral de salud en Venezuela, que combine sector público y sector privado. El sector privado nuestro ha respondido a la responsabilidad social frente a la pandemia. Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud se han abocado por entero. Las clínicas tienen todo un acondicionamiento en pisos y unidades de emergencia COVID, debidamente acondicionados y preparados para recibir a los pacientes. No falta el calor humano tampoco. Cuán importante es que el sistema público esté mejor preparado,
Los hospitales públicos no deben faltarle nada. Deben tener equipos de oxígeno, cámaras de reservorio, máscaras de reservorio, antibióticos, retrovirales, equipos de medición de tensión y hemodinamia y de saturación. El virus cuando ataca lo hace en todo el cuerpo. Y quienes hemos sido contagiados, hemos aprendido a medirnos la saturación para no dejar que la enfermedad nos destroce los pulmones y ya sea muy tarde la recuperación. La democracia venezolana siempre estuvo atenta a los programas de vacunación en Venezuela. Se desarrollaban planes quinquenales de vacunación sin ningún sectarismo político. Mi partido Acción Democrática fue pionero en los gobiernos de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, de Carlos Andrés Pérez, de Jaime Lucinchi, en el desarrollo de estos planes, e igualmente en los gobiernos de Rafael Caldera y Luis Herrera Campins. Vacunas contra la poliomielitis, sarampión, fiebre amarilla, meningitis, neumonía por neumococo, planes de inmunización con líneas presupuestarias y responsables jamás faltaron. Y la democracia contribuyó para la creación del Fondo Rotatorio de la OPS, que ya tiene 40 años de creado, y ha contribuido con un criterio de equidad y de justicia social a suministrar retrovirales, vacunas a todos los países de América. He de recordar que cuando Chávez llegó al poder en 1998, existían en Venezuela 60.000 camas hospitalarias públicas y privadas, 250 médicos por cada 1.000 habitantes. La expectativa de vida había llegado a 74 años de edad. La mortalidad infantil bajó del 55.2 por 1.000 durante la dictadura de Pérez Jiménez en 1950 a 23 por 1.000 en 1998. La democracia tuvo éxito en la atención primaria de salud y en la capacidad de hospitales de distintos niveles. Y se inició un proceso de descentralización de la salud que contribuyó a resolver los problemas locales sin necesidad de esperar a que Caracas respondiera ante las emergencias de salud que se presentaban en un barrio, en un pueblo, en un municipio, en un distrito. Recientemente la fracción de mi partido Acción Democrática en la Asamblea Nacional propuso que fondos congelados del régimen producto de la corrupción, la OFAC, autorizara su distribución para la adquisición de vacunas con observación internacional. Igualmente de recalcar que tampoco las sanciones a violadores de los derechos humanos nada impiden que puedan utilizarse recursos es más, el Departamento del Tesoro exhorta específicamente que fondos congelados puedan utilizarse para la emergencia del COVID. El régimen no los utiliza simplemente porque quiere seguir manteniendo el discurso de echarle la culpa a otros, en este caso a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Y en junio del 2020 se firmó un acuerdo entre los equipos técnicos de salud de la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, del régimen, para la ejecución de un plan de respuesta a las epidemias del COVID-19 en Venezuela por parte de la Organización Panamericana de la Salud. El plan tenía previsto la compra de pruebas rápidas para diagnóstico confirmatorio SD Biosensor. Efectivamente, el 1 de octubre del 2020, la OPS adquirió 10 equipos SD Biosensor F100 y 340.000 cartuchos para detección cualitativa del antígeno específico del virus SARS-CoV-2. El proveedor donó 18 equipos más, F200, según la clasificación de la OPS, y el proveedor, junto con los que habían construido este acuerdo, según la clasificación de la OPS, con las partes en el acuerdo, llegaron al punto de que deberían ser destinados a centros de salud de alta rotación de pacientes con sospecha de COVID. Las partes establecieron que los equipos y las pruebas se ubicaran en 27 hospitales centinelas para COVID-19 de los estados del país, incluido el Distrito Capital. Sin embargo, después de las entregas de los equipos y cartuchos por parte de la OPS al Instituto Nacional de Higiene, el régimen tomó la decisión unilateral, como siempre, de trasladar los equipos y cartuchos a las redes de laboratorios de salud pública sesgados y otros centros no autorizados ni preparados para la atención del paciente COVID-19.
Desde noviembre, cuando los técnicos de la Asamblea Nacional fueron informados por teléfono de este cambio inconsulto, se levantaron las primeras alarmas y desde entonces el gobierno interino que usted preside, colega diputado Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional, junto a la OPS, hemos hecho los esfuerzos posibles para que sean devueltos a los centros acordados sin obtener respuesta. Esto es una clara violación del acuerdo por parte del régimen de Maduro, en detrimento de los centros de salud de alta rotación del COVID-19. Solo ha utilizado 3.000 cartuchos de los 340.000, o sea, el 1%. Pura politiquería de este régimen antihumano, solo por el objetivo de controlar resultados y la posibilidad de manipular la data. Queremos mantener el acuerdo con la OPS, porque es una vía transparente para tener acceso despolitizado y real a la asistencia que requiere y a la vacuna bajo el mecanismo COVAX. El régimen demuestra su incapacidad social y humanitaria. Ha sido incapaz de traer una vacuna. Se jactaba en decir que iba a traer la rusa. Esa ni siquiera la ha traído. Todo el mundo está haciendo esfuerzos para adquirir la vacuna. Casi todos los países de América. Nuestro vecino Colombia ya está vacunando. En Venezuela nada de eso se ve. Dicen que las sanciones, que no tienen recursos, puro mentira. $1 billón recibió por ingreso petrolero este país desde 1999 al 2020 y ni siquiera ahorraron un céntimo. Le deben a la ONU, le deben a la Organización Mundial de la Salud. Son incapaces de gobernar socialmente. Los de esta dictadura son pura superchería ideológica, pura política reaccionaria y barata. Se olvidan del pueblo. Para nosotros, colegas diputados, la persona humana debe ser el centro de todas las políticas y especialmente la salud. Y eso lo ha demostrado esta Asamblea. Por eso luchamos para que la OPS funcione y logremos que recursos por medio del mecanismo COVAX se aseguren para la distribución de las vacunas. Retamos a Maduro, te retamos Maduro, a que te desprenda de tu humanidad. Despréndete de tu inhumanidad. Despréndete de tu totalitarismo mental y deja entrar la ayuda humanitaria, las vacunas contra el COVID-19. Lo podemos hacer y un ejemplo es el programa de los héroes de la salud, donde cerca de 60.000 trabajadores de la salud recibieron su bono respectivo. Finalmente hago un llamado a la conciencia ciudadana frente a un régimen desalmado que no protege a su pueblo. Hay que guardar la contención, usar el tapaboca. Yo me contagié en el combate de calle contra el fraude del 6D y la consulta del 12D, porque era mi deber como el de todos los colegas que también se han contagiado, lamentando la muerte de nuestra colega Bolivia y de Hernán Alemán, que no lo lograron. Muchísimas gracias, diputado Dávila, diputado Olivares, diputada Elisa Aray. Solo para complementar un elemento adicional. Hoy Venezuela se encuentra en el umbral de la catástrofe humanitaria. No solamente por el colapso del sistema de salud, sino ya estamos entrando también en el de la infraestructura del sistema de salud. Producto de la desidia, la corrupción, la persecución incluso, y la gravísima situación en este momento de nuestro sistema. La humanidad ha sufrido producto del COVID, de la pandemia. En este momento, por supuesto, Venezuela. Por supuesto, nuestros venezolanos que además, en conjunto con la malaria, el paludismo u otras enfermedades erradicadas, luchamos en este momento. Urge atender la situación. A través de la Cruz Roja Internacional, a través de la OPS, se hizo una donación directa para atender la emergencia, para atender la crisis, la cual la dictadura desechó de manera directa, persigue el espacio humanitario generado por vía de los hechos. Mientras tanto, este Parlamento decretó la emergencia humanitaria en el mismo 2016, la dictadura la negaba. Mientras este Parlamento canalizaba ayuda para los venezolanos, la dictadura lo bloquea. Mientras este Parlamento alza la voz en nombre de los venezolanos, la dictadura niega una vez más la crisis y con cinismo habla de manera simultánea de que trajeron la vacuna Sputnik, pero que se bloquea desde el Parlamento. Ese es el nivel de cinismo y de contradicción
de la dictadura. Y quiero ser enfático en este punto. Para este Parlamento, para el gobierno encargado y para mi persona, la ayuda humanitaria, la asistencia humanitaria para los venezolanos siempre va a ser un sí, por la necesidad generada desde la dictadura y la necesidad y la importancia que tenemos de atender en este momento esta emergencia. No fue distinto para el sistema COVAX, no es distinto para poder aportar directamente y canalizar los recursos directos a estas multilaterales. Hoy es lamentablemente la dictadura que nuevamente, como lo hicieron en el 2016, como lo hicieron en el 2018, como lo hicieron en el 2019, bloquea esta iniciativa. Y el COVID y esta pandemia, también debo, en este importante punto para los venezolanos, hacer referencia a la pérdida de un gran colombiano, de un amigo de Venezuela, de un defensor y un luchador por la democracia, un hombre invaluable, de intachable principios y valores democráticos, quien fuera canciller de Colombia, actual ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. En nombre de los venezolanos y de este Parlamento, enviamos nuestras condolencias a los colombianos, a sus familiares, también, y por supuesto, sus allegados, y especialmente al presidente Iván Duque y su gobierno. Sabemos de la dedicación, del esfuerzo, de haber liderado además la iniciativa desde el Grupo de Lima, solamente del reconocimiento de la lucha democrática en Venezuela, pero también a la necesidad de la liberación, de apoyo en todo momento. Nuestro sentido pésame, nuestras condolencias a toda Colombia por la pérdida de este amigo de la democracia, amigo de Venezuela y un gran pueblo. Siguiente punto del orden del día, secretario. El siguiente punto es el siguiente, ciudadano presidente. Debate sobre la deplorable condición de prestación de servicio público de gas doméstico en el país y la presunta relación con explosiones que han costado la vida a habitantes del estado Monagas. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate la diputada María Gabriela Hernández. Adelante, diputada María Gabriela. Ciudadano presidente, diputados, ciudadanos venezolanos. La colosal quiebra y destrucción de PDVSA, las expropiaciones y la feroz política de control social ejecutado desde el régimen fallido y forajido nos ha dejado sin gas en los hogares, con un impacto brutal en la seguridad y en la estabilidad de la familia, en los derechos ambientales y en un conjunto de derechos humanos que van desde el derecho a la vida al derecho al progreso. Y esto sucede en el país que tiene la 8ª reserva de gas natural en el mundo. Ulé, en Falcón, el criogénico José Antonio Anzoátegui, en Oriente, y Bajo Grande, en el Zulia, son las 3 plantas de fraccionamiento existentes en el país. Desde el año 2015 solo funciona el criogénico de José, con una capacidad de producción instalada de 220.000 barriles de gas propano y hoy produce menos de 15.000. El gas que usamos en nuestros hogares, comercios e industrias es el gas licuado de petróleo, con una composición de 60% propano, 40% butano, propileno y butileno, al que se le adiciona el ácido sulfúrico para que podamos oler esa repulsiva característica que nos alerta cuando hay una fuga. Esa combinación hace que el gas sea estable en el cilindro, en estado líquido, para un adecuado manejo y transporte. Eso hacen las plantas fraccionadoras. Reciben el gas natural, lo separan de otros componentes de hidrocarburos y lo componen de la manera expuesta. Desde las plantas fraccionadoras, un conjunto de empresas se encargaban antes de distribuirlos a los llenaderos en los estados y de los llenaderos otras empresas los llevaban hasta tu hogar bajo los más altos estándares de seguridad y de servicio. Ese óptimo sistema desapareció en el 2007 cuando se creó PDVSA Gas Comunal, filial de PDVSA encargada de garantizar al pueblo venezolano el suministro de gas licuado de petróleo, su transporte, almacenamiento, envasado y distribución. Desde allí se diseñó entonces un entramado control social
que involucraba el gas doméstico y que ejecutado desde los consejos comunales con la falsa e hipócrita concepción de que el poder es transferido al pueblo. Desde el 2017 al 2020, las angustiosas protestas sociales en los pueblos por falta de los elementales servicios, entre ellos el gas, tuvo su clímax en el 2020. La alternativa, que es la cocina a leña, trajo consigo mayor indignación, frustración y problemas, al verse arrasados bosques, morichales y árboles en la ciudad, incrementadas las enfermedades respiratorias y los accidentes domésticos. En Monagas, la indignación fue mayor, fue brutal y fue tal las protestas que la presión de la ciudadanía acorraló a las autoridades que ofrecieron solucionar el problema desde la planta de Jusepín. Y el 20 de noviembre del año 2020, la gobernadora y quien fuese el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente se pasearon por la planta de Jusepín exhibiendo su treta. Técnicos especialistas nos instruyen en lo siguiente. La planta de extracción de gas de Jusepín no fue diseñada para producir gas licuado de petróleo, sino para extraer los líquidos de gas natural y enviarlos al criogénico de José para su fraccionamiento debido y desde allí ser enviado a los llenaderos en Monagas y en los otros estados. Para poder producir gas licuado de petróleo se deben adicionar, en el caso de la planta de Jusepín, equipos cromatógrafos, personal especialista en laboratorio para asegurar la composición que esté libre de metano y etano, que son los elementos que hacen inestable la combinación del gas, amenazando la presión que puede soportar una bombona en su interior, buscando escapar de ella, produciendo combustión súbita. Entonces, a la descomposición física de las bombonas en todo el territorio nacional, añade que este gas carece del mercaptano o ácido sulfúrico, que nos advierte cuando hay una fuga. Estas razones nos llevan al 28 de diciembre en el estado Monagas, fecha que un grupo de venezolanos en Caño de los Becerros, una comunidad muy humilde del municipio Piar, un caserío. Allí se amontonaron en la casa del coordinador del Consejo Comunal toda la comunidad, que llevaba meses exigiendo el gas. Hicieron combustión 161 cilindros el 28 de diciembre, explotaron, arrojando 46 heridos. Pocos días después, en Costo Abajo, en el sector Juana la Avanzadora, el 13 de enero se produce otra explosión de gas. Luego, el 19 de enero, en Jusepín, en el sector Halliburton, se produce otra explosión de gas. El mismo 19 de enero, en Caripito, sector Caripe Viejo, se produce otra explosión de gas. Tengo que nombrarlos por obligación moral. Laura Figueroa, de 28 años. Labiel y Sofía Gil, 5 años. Emilis Leonet Romero, 13 años. Juan Ramos, 60 años. Ángel Hernández, 68 años. Mavis Chacón, 17 años. Magloris Ramos, 60 años. Ricardo Figuera, 4 años. Son hasta ahora las víctimas de esta solución de la revolución para llevarnos gas a los hogares. A toda esta tragedia hay que añadir la económica. Aunque tuviésemos al criogénico de José, a Ulé y a Bajo Grande, produciendo a su máxima capacidad, transporte óptimo en todo el país y empresas especializadas, el costo de la bombona no podría ser sufragado por la familia, porque el régimen destruyó nuestra moneda, el bolívar. Hoy, gobernadores y el mismo usurpador piden abrir la mente hacia las transacciones en divisas, refiriéndose a la venta en dólares del gas doméstico, cuando el salario mínimo de un trabajador venezolano es hoy de 0,67 dólares. Para finalizar, colegas diputados, ciudadanos venezolanos, urge distinguir la mentira del régimen que pretende hacernos
ver que la desgracia de Venezuela se debe a nuestra presión ciudadana, cívica, legítima, y no a su cruel proceder. Urge la coalición de los demócratas dentro y fuera del país para cristalizar la voluntad expresada en la consulta constitucional de diciembre del año 2020, elecciones presidenciales libres, justas y verificables para recuperar el Estado de Derecho, las libertades y la prosperidad de la nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada María Gabriela. Tiene la palabra el diputado Rommel Guzamán. Gracias, señor presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas diputados. Quiero denunciar ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional y ante el pueblo de Venezuela que la dictadura acabó con el suministro de gas doméstico que necesitan los venezolanos. Tienen a la gente inventando cómo cocinar, desde cocinar con leña hasta improvisar y depender de mecanismos de combustión sumamente riesgosos y peligrosos para la colectividad. A lo largo y ancho del país se ve a la gente con bombona de gas tratando de que sean llenadas, cosa que jamás sucede. No hay un solo servicio público que funcione desde que Maduro usurpó el poder. La corrupción acabó con PDVSA Gas y nuestro pueblo pasando cada vez las calamidades. Esto también forma parte de la emergencia humanitaria a lo cual se somete nuestro país y que clamamos justicia por los servicios públicos cada vez y todos los días y donde nos paremos para que funcione dignamente los derechos a un ser humano, y un ser humano es un venezolano. Prácticamente el odio del régimen usurpador para con los servicios públicos de los venezolanos es cada día más intenso. Y no solamente con el gas, sino que no hay servicios públicos de luz, servicios públicos de transporte, servicios públicos de la salud inminente. Ahora se suman cada día más catastróficas calamidades que dependen ahora o que se meten con los alimentos de los venezolanos. Es importante saber y denunciar aún más de que Nicolás Maduro, su régimen, está regalando cilindros de gas a todo el mundo, olvidando a aquellos venezolanos que día a día cocinan y que día a día carecen de esa dignidad o de esa institucionalidad que le da la Constitución, de acuerdo a que tienen que funcionar todos los servicios públicos, ya que jamás ha funcionado una gobernación, jamás ha funcionado una alcaldía, las parroquias fueron eliminadas y entonces no hay cómo entender o cómo entrar en los venezolanos de que hay un servicio público adecuado. ¿Cuántas muertes ha ocasionado por llenar cilindros improvisadamente en los barrios, en este caso en los barrios de Oriente, en las comunidades indígenas? Prácticamente es un hecho horroroso de que todos los venezolanos estemos pasando por esta situación. Le pedimos al pueblo de Venezuela que proteste. Tiene que protestar por sus servicios públicos, por el gas doméstico, que se están matando los venezolanos que sufran de los pulmones, de sinusitis, de los ojos. Ya no se aguanta más. El gas tiene que volver a Venezuela, pero pon venezolano un granito de arena. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, diputado Guzamán. Secretario, por favor, lectura al último punto del orden del día. Ciudadano presidente, el último punto del orden del día sería el debate sobre los avances de la Asamblea Nacional y el gobierno interino en la atención de la emergencia humanitaria compleja con el apoyo de los países aliados. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Marco Aurelio Quiñones. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Hemos querido asumir este derecho de palabra en torno a un tema tan delicado para nuestra Venezuela y para el mundo,
lo cual es la emergencia humanitaria compleja que padece nuestro país. Venezuela vive una emergencia humanitaria desde el año 2014 y no fue solo hasta el año 2017 que fue reconocida y atendida por algunas organizaciones producto de la presión política que hiciera este Parlamento y que además avanzáramos en conjunto con algunas organizaciones para que fuera el mundo capaz de reconocer lo que estaba pasando en Venezuela. Hemos logrado a través de la presión que hemos hecho y de las gestiones que ha hecho tanto el Parlamento Nacional como la presidencia interina ampliar la comunidad de donantes para poder dar respuesta y atender a los problemas más básicos de salud y de alimentación que padece nuestro pueblo venezolano. Y ha sido solo a través de algunas fundaciones y algunas organizaciones que pueden hacer vida en el país que se ha logrado canalizar mucho del apoyo que se ha conseguido desde el mundo entero para atender al pueblo venezolano. Solo a través de esas organizaciones que tienen presencia en el país hemos logrado hacerlo, producto del bloqueo y de la dictadura de cerrar los canales de posibilidad para que podamos atender a la población. No les preocupa a ellos lo que es la situación que está pasando y padeciendo el pueblo venezolano, les preocupa secuestrar, usurpar y mantenerse a costa de lo que sea en el poder. Organizaciones como Cruz Roja han logrado ampliar su capacidad de operaciones producto del apoyo que se ha conseguido. Otras organizaciones han podido atender a través de donaciones de medicinas a hospitales a lo largo y ancho del país. Hay fundaciones y organizaciones no gubernamentales atendiendo lo que es la posibilidad de que un venezolano desayune y almuerce producto de esta ayuda humanitaria. ¿Y qué ha respondido el régimen ante ello? Con persecución. Y lo ha vivido Venezuela en una trágica película de terror con lo que han vivido organizaciones como Azul Positivo perseguidos por la dictadura. Esto pasa precisamente porque lo que desvela a quienes hoy usurpan el poder en Venezuela es la posibilidad de seguir secuestrando ese poder mientras nuestro pueblo padece y el mundo ve con preocupación lo que pasa en nuestro país. Nadie se explica, colegas parlamentarios, señor presidente, como el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, hoy lo único que produce son inmigrantes. Hoy lo único que produce son calamidades, porque nadie se explica cómo la bonanza petrolera que ha manejado este país se la pudieron robar de tal manera como para que hoy los ciudadanos venezolanos, gracias a la corrupción, estén viviendo como están viviendo. Estemos padeciendo lo que estamos padeciendo y es por eso que este Parlamento y su presidente encargado hemos avanzado en política, no solo de gestión, para que esa ayuda humanitaria se fortalezca y sea además distribuida y que llegue a los más necesitados en nuestro país, sino que además iniciativas como Héroes de la Salud, que permitió a miles de médicos cobrar, tener un apoyo económico, un bono que les permitiera dar respuesta en medio de la situación tan difícil del COVID-19, donde el régimen los dejó completamente desasistidos, sino que además seguimos trabajando para dar respuesta y seguir apoyando a cada ciudadano venezolano que lo necesite en la posibilidad de que nosotros podamos mancomunados con la comunidad internacional seguir apoyando a nuestro pueblo. He de decir, señor presidente, que hemos visto recientes declaraciones de países aliados que nos han apoyado en torno a esto, como el caso de Estados Unidos y su embajador en nuestro país, Jimmy Story, quien ha dicho que ese apoyo va a seguir avanzando para seguir tendiendo de la mano al pueblo venezolano y como ha sido siempre, ellos van a seguir administrándolo para ayudarnos así con esta amplia labor, de esta amplia necesidad de un país que requiere, pueda seguir teniendo el apoyo de los países aliados, del Parlamento Nacional y de su presidente encargado. Es todo por ahora, señor presidente, es todo por ahora, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones. Este es el último punto del orden del día. Y creo que es importante para los venezolanos lo siguiente: que nuestros aliados han sido claros en el apoyo a la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura. Creo que además el respaldo que han dado cada una de las ONGs multilaterales, en el caso, por ejemplo, de ACNUR, en el caso de UNICEF, en el caso de todo el sistema ONU para apoyo, que han dicho claramente el destino de estos fondos que la dictadura utiliza para malinformar. Pero también es labor del Parlamento informar oportunamente a los venezolanos de cada una de las gestiones de cada una
de las acciones como se hizo y como es rutina para el gobierno encargado de rendir cuentas. Cada una de las áreas, cada una de las áreas de acción, desde el espectro humanitario hasta la gestión y labores de cada uno de los comisionados que hoy, con la transformación del gobierno encargado, del centro de gobierno, al Consejo Administrativo y Político, también va a rendir cuentas. A cada uno de los comisionados que lo haga, como se hizo y como es labor del Parlamento, es labor del gobierno de información, sobre todo en momentos que la dictadura utiliza mentiras, medias verdades y absolutas falacias para tratar de confundir la opinión pública y equiparar a una dictadura con un gobierno encargado que lo que hace es luchar junto a los venezolanos, junto a la sociedad civil venezolana, para lograr la democracia. No es equiparable 20 años de dictadura a la lucha honorable, firme, justa del pueblo de Venezuela para recuperar su democracia y su libertad. Así que será bandera del Parlamento, del gobierno encargado y del futuro de Venezuela, no solamente la rendición de cuentas, la transparencia, sino también la oportuna información a su gente. Así que este siendo el último punto del orden del día de hoy, se agota la materia de la sesión y se convoca para la próxima sesión delegada. Saludos, colegas parlamentarios y miembros de la directiva. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.